Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Iniciamos. Bien, para la sesión del día de hoy estaremos trabajando con el tema de la presidencia de Enrique Peña Nieto, características, ese es el título de nuestra presentación. Y el objetivo durante los siguientes minutos va a ser identificar las características más importantes de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Además vamos a conocer aspectos de corrupción y violencia en este periodo histórico. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Y tendríamos que decir que Enrique Peña Nieto fue presidente de nuestro país, de México, entre el año de 2012 al 2018. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, su profesión es abogado y nació en Atlacomulco, Estado de México. Además fue diputado federal y también fue gobernador del Estado de México. Debemos decir que es miembro de una familia con antecedentes políticos. Bueno, el día de toma de protesta de la presidencia de Enrique Peña Nieto fue necesario aislar manifestaciones con un cerco militar en el Congreso de la Unión. Van a resultar 20 personas heridas y 96 personas detenidas. La mayoría van a ser jóvenes y podríamos también sumar que su toma de protesta va a durar 7 minutos. Contrario a lo que se vivía o lo que sucedió en anteriores sexenios, en este caso en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto va a haber mucha violencia, la gente estaba un poco inconforme. Estamos observando esta imagen que nos está ilustrando el momento en el que se está, presentando manifestaciones en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, y entonces aquí tenemos un punto de muestra de cómo algunos sectores de la población pues no estaban tan de acuerdo con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de nuestro país. Al día siguiente, el primer día de gobierno de la presidencia de Enrique Peña Nieto, se va a suscitar lo conocido como el Pacto por México. ¿Qué es esto? El Pacto por México es un acuerdo con los partidos políticos. Va a existir entonces esta situación de un acuerdo un poco difícil de entender porque hasta el momento nunca se había tenido una situación similar. Este hecho le va a permitir al gobierno de Peña Nieto hacer reformas a la Constitución. Se van a dar 11 reformas estructurales, podríamos destacar el caso de la reforma educativa, la reforma fiscal, la energética, entre otras. Sí va a ser muy sorprendente la velocidad en la que se van a presentar estos acuerdos, sobre todo por el encono que existía, por todas las complicaciones que se habían presentado durante la elección de Enrique Peña Nieto. Y entonces va a ser sorprendente también la manera en que se van a poner de acuerdo los partidos políticos, y también va a ser sorprendente la forma en que se van a lograr desacuerdos en tanto a esta situación de las reformas estructurales. Entonces el Pacto por México sería uno de los episodios que van a darle vida o forma a la manera en que gobernó y fue presidente Enrique Peña Nieto en nuestro país. A pesar de estas reformas estructurales, la economía lamentablemente en nuestro país no va a tener esta situación de desarrollo, no va a prosperar como se estaba esperando. La economía, por ejemplo, mexicana va a cerrar el sexenio con un incremento promedio. Digamos que durante este sexenio la economía mexicana en promedio va a crecer 2.5%. Además tendríamos que señalar otro aspecto: el peso mexicano se va a devaluar frente al dólar, se va a devaluar en un 46%. Esto va a anunciar entonces una situación de pasar de 13 pesos cuando inicia la presidencia en 2012 a 20 pesos cuando finaliza esta presidencia. Entonces este sería otros aspectos que podríamos nosotros señalar en esta presidencia. En el año 2007 comenzó la liberación de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo del combustible para los mexicanos. Este punto será uno de los que va a causar mucha polémica. En este caso, para algunos especialistas era
necesario hacer esta liberación, que se tuviera esta cuestión de que el gobierno mexicano ya no financiara el costo o mantuviera congelado el costo de la gasolina. Entonces esta situación, en mi punto de vista, tuvo un mal manejo, porque realmente la mayor parte de la población pues rechazó, por supuesto, esta situación. Lamentablemente para muchos mexicanos fue muy complicada esta parte de nuestra historia, porque al final aumentaron, por supuesto, muchísimo los costos de otros servicios. Al subir la gasolina de precio, pues aumenta el costo de muchos servicios y productos. Además, también podríamos sumar el aumento en el nivel de la deuda, porque pasa del 33% al 46% en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, además del gasolinazo, pues vamos a vivir esta situación del aumento en la deuda pública. El caso Ayotzinapa sería, por supuesto, otro de los que podrían ilustrar algunas características de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Cuando decimos el caso Ayotzinapa, nos referimos a episodios de violencia ocurridos en septiembre del año de 2014, donde policías municipales de Iguala Guerrero persiguieron y atacaron a estudiantes normalistas. Van a desaparecer 43 estudiantes. Hasta el día de hoy es un crimen que no ha sido esclarecido, y entonces este sería uno de los puntos, digamos, donde causó bastante enfado por parte de los mexicanos e incluso de la comunidad internacional. La Casa Blanca sería otro de los aspectos o características de esta presidencia de Enrique Peña Nieto. Se trata de la compra de un inmueble de nada más $7 millones que se le va a comprar al grupo IGA, que es una empresa beneficiada con contratos públicos durante la etapa de del gobierno, ¿no? En este caso de Peña Nieto. Recordemos que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Y en este caso, pues las críticas van a ser súper intensas, sobre todo porque esta compra va a ser hecha a través de su esposa, Angélica Rivera. Y entonces para muchos especialistas, por supuesto, estaba clarísima la situación de corrupción, porque la compra de este inmueble pues no era una situación que pudiera solventar, ¿no?, la primera dama en aquel momento, Angélica Rivera. Y entonces la Casa Blanca es uno de los actos de corrupción que van a marcar, por supuesto, la presidencia de Enrique Peña Nieto. La inseguridad pública, por supuesto, sería otro de los aspectos a destacar. En este periodo la inseguridad fue a la alza. La tasa de homicidios en el año 2007, que fue uno de los más violentos de la historia de nuestro país, fue de 25 personas por cada 100,000 habitantes. Por supuesto, tendríamos que señalar que además durante este sexenio van a morir 46 periodistas. Y entonces esta situación será una de las que van a provocar que, por supuesto, muchas personas estén, digamos, temerosas o estén, de cierta manera muy críticas hacia la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sobre todo el tema de los periodistas, porque queda clarísimo que ahí lo que estaba sucediendo es que al final se estaba terminando un poco, o se intentaba disminuir esta libertad de prensa, ¿no? Sobre todo los periodistas que estaban haciendo investigaciones o críticas importantes hacia la presidencia de Enrique Peña Nieto. Otro de los puntos que podríamos destacar durante este periodo es que en el mes de agosto del año 2016, Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump a una reunión en la casa oficial de Los Pinos, en la residencia oficial de Los Pinos. En ese momento Donald Trump era candidato a la presidencia de Estados Unidos, y este personaje pues portaba una campaña electoral anti-mexicanos. Y entonces eso va a resultar bastante, pues digamos, vergonzoso un poco, porque al final muchos mexicanos rechazaron esta situación, se enfadaron por esta visita. La consulta Mitofsky hizo una encuesta para poder saber cuántos mexicanos rechazaban esta pues digamos, invitación. El 90% de los encuestados dijeron que pues no estaban, digamos, a favor, o que rechazaban o estaban enojados por la visita de este personaje, principalmente por las críticas que había él hecho. Recordemos que Donald Trump pues hizo una campaña electoral donde pues prácticamente decía que iba a ser un muro fronterizo para que ya se acabara esta cuestión de que mexicanos llegaran a Estados Unidos a buscar una mejor vida.
Y bueno, por último podríamos también hablar de que en el mes de agosto del año 2017, 3 exdirectivos de Odebrecht aseguraron que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y colaborador del presidente, recibió $10 millones por sobornos. Y este también va a ser otro de los actos que pues van a mostrar la corrupción que existió durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Se trata de una situación de tráfico de influencias, por supuesto, donde entonces algunos funcionarios del gobierno recibieron dinero por parte de compañías como esta para poder hacerse de contratos, ¿verdad?, de obras públicas. Y bueno, por supuesto con esto terminamos la presentación. Muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a suscribirse a este canal. Por supuesto, ahí está la campanita para que también activen las notificaciones. Y pues nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.